casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor, compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Toma asiento, vamos a compartir palabra de Dios. Según mi Biblia, en el libro de Primera de Reyes, hay un mensaje en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17. Capítulo 17, libro de Primera de Reyes, página 354 de mi Biblia. Aquí hay un mensaje tremendo de parte de Dios. Te cuento que en esta historia, en donde el profeta Elías hace un milagro a favor de una mujer sola, de una mujer viuda, que estaba muriéndose de hambre juntamente con su hijo. Algo ocurrió en parte de esa historia que va a revelar parte de tu vida, o va a reflejar parte de tu vida en estos tiempos. Algo ocurrió con el profeta Elías. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito y un plan específico. No hay nada librado al azar o librado a la casualidad. Todo lo que está escrito en la palabra, dice que la Biblia, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. Toda la escritura de Dios, toda la palabra de Dios. Hay momentos que una persona no entiende, por situaciones, no entiende qué es lo que Dios le quiere hablar. Antes la Biblia dice que todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios puede enseñarte algo. Dios quiere poner algo en tus pensamientos, cambiar tus pensamientos. La Biblia enseña que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios en muchas oportunidades, y que nuestros caminos por momentos no son los caminos de Dios. Por lo cual nosotros rogamos a Dios de que vengan los pensamientos de Cristo. La Biblia dice: mas nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Dice la Biblia así, libro de Primera de Reyes. El profeta Elías se acercó, Dios le dijo: ve a la casa de esta mujer, y en la casa de esta mujer voy a operar un milagro, le dijo Dios. Por momentos el profeta Elías no entendía muy bien el plan de Dios, como nos ocurre muchas veces. No podemos saberlo todo. De la Biblia dice que ahora en esta tierra y en esta carne, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte dejará de ser. Conoceremos todo, conoceremos como fuimos conocidos un día. En definitiva, dice Dios que en este tiempo hay cosas que no podemos saber, que se nos escapan de las manos. Pero la palabra dice que pronto vamos a conocer todas las cosas tal cual como Dios la ideó, tal cual como Dios las creó. El profeta Elías, cuando Dios le dio un mensaje, había cosas que él conocía y cosas que no. Cuando Dios le dio el mensaje y la orden, le dijo a Elías: vete a la casa de esta mujer viuda, ella te va a alimentar. Elías hasta ahí sabía. Luego no sabía todo lo demás, lo que iba a ocurrir. Hay momentos que Dios quiere revelarte los planes, lo que Él va a hacer de aquí a un mes, a un año. Pero hay momentos en los cuales Dios te dice solamente: hace esto, y mañana o pasado te voy a revelar el resto. Y así es cuando Dios nos prueba para ver si podemos caminar en obediencia, caminar en certidumbre de fe, en confianza, sabiendo que el que te está guiando no es un hombre. Dios no te va a decir nada que pueda causarte daño. Si por momentos Dios no te revela todos los planes, es porque no estás preparado para recibirlos o para sobrellevarlos en estos tiempos. Quizás por eso es que Dios te va revelando de a poco su plan,
su propósito, por etapas. Es que Dios quiere que vayas creciendo de a poco. No sea cosa que teniendo tu mirada al final del camino te olvides de lo que tenés ahora, las situaciones que estás enfrentando ahora. Y por mirar al final, olvidarte de que todavía estás transitando un camino y que queda un trecho muy largo por llegar al final. La palabra nos enseña de que nosotros los creyentes debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es cuestión de mirar al cielo y decir yo voy a llegar al cielo. La palabra nos enseña a cuidar todos los días nuestra salvación con temor y temblor. No descuidarnos, no por poner una esperanza en los cielos, descuidarnos de que la lucha es diaria, de que las pruebas se suscitan todos los días o en la semana. Hay pruebas, hay dificultades, hay obstáculos para sobrepasarlos. Es por eso es que Dios a veces nos va revelando los planes de a poco, para que vos tengas ánimo y confianza y vayas superando diferentes etapas en tu camino. Yo no sé en qué etapa estarás. Tal vez te convertiste hace un mes. Quizás conoces a Dios hace 5 años, 10 o 15 años. Yo he aprendido algo a lo largo del tiempo en el camino de Dios, que las etapas que uno va superando en el camino de creyente no son etapas que se superan conforme a una antigüedad. En algunos puestos, cuando tenés 5 años de creyente, o en algunos puestos laborales, mejor dicho, cuando tenés 5 años de antigüedad, te ascienden de puesto, ¿cierto? Y dicen, bueno, usted por cuanto ya tiene antigüedad, lo vamos a ascender. De cabo primero va a ser sargento o algo por el estilo, ¿cierto? Ya se está jubilando aquí en el trabajo, entonces te dan un premio, un incentivo. En la iglesia no. La Biblia dice que esta carrera no es de los fuertes ni de los valientes. No es de aquellos que quieren correr desesperadamente, sino hay un plan y hay un propósito específico de parte de Dios. Y no porque estés 5 o 20 años en la iglesia, Dios te va a ascender de puestos. Sino, dice la Biblia, que conforme a un corazón grato ante Dios, un corazón que agrade a Dios, un corazón limpio. Bienaventurado, dice el Señor, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí no dice los que estén mucho tiempo en la iglesia. Aquí no dice los que tengan 20 o 30 o 40 años de creyentes, sino los de limpio corazón. Porque yo he encontrado creyentes de muchos años que no tienen limpio corazón para con Dios y para con los hermanos. Por eso es que no crecen, todavía están en las primeras etapas del creyente. Todavía no superan lo que es ofrendar, diezmar, obedecer a Dios. Todavía no aprenden lo que es sujetarse. Todavía no entienden lo que es perdonar. Entonces todavía estás en las primeras etapas. Con tantos años de creyente aún no superaste etapas que ya las deberías haber pasado. ¿Qué tiempo? Es como que venga alguien aquí a la iglesia con 40 o 50 años y entre con chupete y con mamadera, ¿cierto? Llamaría la atención, ¿cierto? Pero aún en estos tiempos hay creyentes de años que aún andan con la mamadera y con el chupete porque no crecen. No superan las etapas. No quieren enfrentar. Una criatura, un niño, cuando va creciendo, llega a un momento de su vida en que se confronta con una realidad muy cruda. Y es que él ya está dejando de ser niño y ya está comenzando a ser un joven. Y ya tiene que dejar la falda de la madre y dejar los mimos y comenzar a ser un poco más independiente. Y hay jóvenes o niños que no alcanzan y esta etapa no la pueden superar, y ahí lo vemos con 25 años sentado en la falda de la mami esperando que la mami le haga la comida. Con 40 años esperando que la mami vaya a buscarle una esposa por ahí. Y no crecen. Y hay creyentes que por estar con Dios y estar mimando o hacerse los mimosos en la presencia de Dios y hacerse los víctimas, no crecen, no quieren enfrentar la circunstancia dura. Jóvenes que ya deben trabajar, que ya deben enfrentar el mundo, trabajando, ganándose el sustento diario, no quieren, todavía son jóvenes. Tienen 30 años y dicen que son jóvenes, tienen 40 y todavía son jóvenes. Es que no quieren enfrentar esa etapa. ¿Por qué? Porque tienen temor, porque no se sienten preparados. Hay creyentes que no quieren enfrentar las etapas que vienen y tienen miedo porque no saben qué va a ocurrir. Si Dios te está llamando a una etapa nueva, es porque Él te va a dar las fuerzas para poder soportar y poder sobreponerte
a la adversidad. Es que vas a crecer. Ahora Dios le estaba diciendo a Elías: Elías, anda que una viuda te va a alimentar. ¿Cómo? Una viuda. Yo, el profeta de Dios, un siervo de Dios, que me alimente una viuda. Yo cuando comencé a caminar, a pastorear, Dios me llamó a pastorear. Yo dije: bueno, Señor, voy a trabajar. Y Dios me dijo: no tenés que trabajar. Digno es el obrero de su salario. Y aquel que es tomado por su Señor, aquel que es tomado por su Señor para trabajar en una tarea, no se enrieda en los negocios de este mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios me dijo: no, porque está establecido que los que predican el Evangelio vivan también del Evangelio. Y yo decía: sí, Señor, pero la gente habla de que los pastores viven de la iglesia y de que los pastores viven a costa de los locos por ahí. Y Dios me dijo: bueno, ¿vos a quién vas a escuchar? ¿A lo que diga la gente o a lo que digo yo? ¿Qué vas a hacer? Yo digo: bueno, Señor, no voy a trabajar. ¿Y qué voy a comer entonces? ¿Qué van a comer mis hijos y qué va a comer mi esposa? El justo por su fe vivirá, me dijo Dios. Mas si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Yo dije: Señor, pero no me gusta que me vengan a traer un paquete de arroz a la casa. No me gusta estar esperando que alguien venga y como una limosna me traiga 1 kilo de azúcar y me golpee la puerta o me dé un dinero. Para ese tiempo Dios tocó el corazón de una viuda, tal vez como esta viuda, y venía todos los al fin de mes venía esta viuda y me daba dinero. Y yo, cuando iba a agarrar el dinero, me sentía tan mal. Decía: Señor, pero ¿cómo esta mujer apenas cobra una pensión? No sé cuánto cobrará, pero me está dando algo que para ella es importante. Yo digo: Señor, no le voy a recibir. Y al principio no le quise recibir. Y Dios me decía: pero le estás cortando la bendición. La viuda que ayudó al profeta Elías fue bendecida por Dios. Entonces acepté lo que esta mujer me daba. Era parte de un crecimiento. Yo no quería enfrentar esto. ¿Por qué? Porque estaba el orgullo de por medio. Le decía a mi mujer: voy a conseguir un taxi, voy a trabajar a la noche en un taxi, manejando un taxi, y así junto algo de dinero. Pero sabía que esto no le agradaba a Dios. Aparte, desde muy pequeño comencé a trabajar. Así que no me daba nada por trabajar. Al contrario, no me gustaba que una viuda venga y me dé parte de su dinero, que a ella le era muy importante, para que pueda subsistir yo. Me sentía acusado. Sentía como que la voz de los incrédulos venía sobre mí y me decía: viste que los pastores viven de la plata de la gente. Y el Señor me decía que debía obedecerle. Cuando Dios le dijo a Elías: vete, Elías, que una viuda te va a sustentar. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba tan difícil! Elías era un varón de Dios, podía trabajar. Cualquier trabajo que hiciese le podía proveer a Elías un poco de pan para comer y un poco de abrigo para vestirse. Cualquier tarea. Sin embargo, Elías era ahora un profeta de Dios y debía ser guiado por Dios. Él ahora debía crecer. Hay varones a quien Dios les está diciendo que no deben trabajar tanto como trabajan. No que no trabajen. Si no fuiste llamado al ministerio, si no fuiste llamado a un servicio completo, no hay por qué dejar de trabajar. Pero hay quienes están tan afanados que no les queda tiempo para Dios, no les queda tiempo para la iglesia, no les queda tiempo para leer la Biblia. No pueden obedecer a Dios y dicen: Señor, pero si yo no trabajo tanto y si no hago tantas horas extra, ¿quién va a dar de comer? ¿Quién va a parar la olla en la casa? Y ahí está el crecimiento del creyente. Decir: Señor, si tú eres Dios, con un trabajo me puedes cansar. Si no, no eres Dios. Algunos dicen: el Señor me prosperó. Este fin de mes el Señor me prosperó. Tengo 3 trabajos, 4 trabajos. Duermo 4 horas al día y Dios me prosperó. Vamos, seamos sinceros. No te prosperó Dios, te prosperaste vos mismo. Cualquier persona que trabaje 18 horas en el día, 12 horas en el día, va a ser prosperado. Aún por más incrédulo que sea. Aún por más trabajo, por más trabajo inferior que sea o de poca paga. Trabajando mucho, vas a ser prosperado. Si realmente tu Dios es Dios y es grande, tenés que decirle: Señor, yo voy a trabajar lo que es necesario, un trabajo, y con ese trabajo me tenés que prosperar. Si no, no sos Dios. ¿Para qué voy a decir trabajo a la mañana en un trabajo, a la tarde en otro y a la noche trabajo en vigilancia? Y gloria a Dios que salí adelante y el Señor me prosperó. Si es cierto que debes trabajar y debes esforzarte,
para subsistir. Pero lo que no es cierto es que debas dedicarle todo tu esfuerzo a conseguir con tus propias fuerzas lo que Dios te puede prosperar, lo que Dios puede hacer. Dios le dijo a Elías, vete que una viuda, Elías, te va a sostener. Ahí estaba la lucha de Elías, una viuda. Pero ¿por qué no me mandaste a un herrero, a alguien que me sostenga? A un hombre por ahí, no sé, a algún hombre que tenga un campo, un sembradío, ganados. No, a una viuda, la más pobre. ¿No encontraste otra más pobre en toda la tierra para que me sea de bendición? Ahí estaba el crecimiento de Elías. Era una etapa nueva. Por momentos Dios te dice, ahora es tiempo de salir con la Biblia, pero no con la Biblia así, escondida aquí adentro y caminar por la calle, sino con la Biblia así, si es posible abierta para que todos la vean, así. Y cuando alguien te pregunta, loco, ¿qué haces con la Biblia en la mano? Es la palabra de Dios. Y así comenzás a predicarle el mensaje. Algunos dicen, bueno, pero esa etapa todavía no me llegó, pero te va a llegar. Porque yo cuando iba a la iglesia escondía la Biblia y me daba vergüenza que me vean en el tren, en el colectivo con la Biblia. Entonces la escondía. Y tenía ganas de leer, eran viajes de una hora y media que debía viajar en tren. Después tal vez tomarme el subte, un colectivo más. Y me pasaba viajando como 2 horas. Y por momentos tenía ganas de leer la Biblia, algo porque me aburría. Pero no, la vergüenza era más fuerte. No podía leer la Biblia. Hay gente que lleva la Biblia a su trabajo y la tiene en la cartera y jamás la saca de la cartera. Abrila bien en tu escritorio y ponela ahí, abierta. Y cuando alguien te pregunta, ¿qué es eso? No sé, decirle, léelo. A ver qué es. Cuando termines de leer la Biblia vas a estar llorando, quebrantado por el poder de Dios, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Santo es el Señor. Mas Dios le dijo a Elías, Elías, vete a tal lugar, una viuda te dará de comer. Qué prueba tan dura. Qué prueba tan difícil. Tal vez Dios te está diciendo, vete a tal iglesia. Vos que por primera vez estás escuchando este mensaje. Dios tal vez te dice, anda a la iglesia de los locos y ahí van a orar por tu enfermedad y te vas a sanar. Y vos decís, pero si voy a hablar mejor con el obispo, con el papa. Dios dice, no, a esa iglesia de los locos. Ahí donde está todo el barrial, donde para entrar tenés que entrar en canoa. Ahí anda, dice Dios. Qué prueba tan difícil, ¿cierto? A todos nos hubiese gustado entrar a una inmensa catedral donde esté Dios sentado en su trono. Yo cuando me invitaron a la iglesia, después de muchos años de haber estado en una iglesia, entré nuevamente y me dijeron, vamos a una iglesia, y la iglesia era un garage. Y miraba y eran 7 de un lado, 8 de otro lado. Y el pastor hablaba de Dios. Yo decía, pero Dios, ¿estarás aquí? Tanta gente que hay en la calle y no se habla de Dios. Y aquí 15, 20 personas y dicen que vos estás aquí. Y yo miraba de reojo, abría los ojos, cerraba. Tenía un cuestionamiento tremendo en mi corazón. Me preguntaba si Dios estaría en aquel lugar. ¿Por qué Dios no hubiese elegido? Tal vez a Dios le hubiese gustado elegir otros lugares mejores, pensaba yo. Habiendo tantos lugares tan lindos en el mundo, en un garage que no tiene ninguna ornamentación, que no tiene ningún tipo de arreglo, el piso es de cemento, ni siquiera baldosas tiene o cerámico. Y los parlantes son parlantes que se caen a pedazos. Decía, aquí vas a estar, Señor. Y en un momento el Señor me trajo a memoria donde se juntaban los discípulos en el aposento alto. Y el Espíritu Santo dice, donde estén 2 o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo, dice el Señor. A Dios le ha placido entregarte el reino. No temáis, manada pequeña, dice Dios, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Aleluya! Sí, Señor. ¿Qué problema para Elías? Elías debía crecer aún más. Ya era un profeta tremendo de Dios. Pero aún más. Una persona cuando crece, obedece a Dios, aun cuando no entienda el mandato de Dios. Aun cuando por momentos su mente no lo comprenda. Dios era poderoso para hacer llover maná del cielo. ¿Cómo ir a una viuda? Dice esta historia así. Elías llegó hasta Sarepta obedeciendo al Señor. Vos llegaste hasta este lugar tal vez obedeciendo a Dios. Ahora
son tus próximos pasos los que se relatan aquí en la Biblia. Dice la palabra así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra palabra viva y poderosa de parte de Dios. Es esta, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Aleluya. Santo es el Señor. ¡Qué tremendo! Elías, un profeta tremendo de Dios. Tremendo. Dice que esta mujer dijo: pero no tengo nada, un poco de harina y un poco de aceite, y ya íbamos a comerlo con mi hijo y nos íbamos a dejar morir. Elías le dijo, Elías estaba aprendiendo una lección nueva. Elías le dijo: ve y haz como has dicho, pero tráeme primero el pan para mí, y luego para tu hijo y para ti con lo que quede. Algunos dicen: Señor, a mí no me alcanza el diezmo, y veo que las cuentas no llego. Y usted dice: ve y tráeme el diezmo primero para mí, y luego lo que queda para ti. Pero dice Dios, pero la palabra de Dios es esta: el aceite no escaseará, la harina no disminuirá. Darle primero a Dios. Eran pasos tremendos lo que estaba dando Elías. Etapas tremendas que estaba superando. Era un siervo de Dios que ahora estaba caminando en la voluntad perfecta del Señor. Le dijo a esta mujer: ve y trae primero para mí, le dijo. Esta mujer también debía entender algo muy importante. Si primero le das a Dios, lo que te queda es bendecido. Yo sé que lo estás entendiendo. Si primero le das a Dios el tiempo que te queda es bendecido. Si primero le das a Dios el dinero que te queda es bendecido. Si primero le das a Dios todo el amor, el resto de la relación con tu esposa, con tus hijos y con tus parientes es bendecido por Dios. Primero Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice el Señor. Esto es algo tremendo y algo importante. Y luego las demás cosas vendrán añadidas. Esto es poder y potencia del cielo. Santo es Dios. Pero algo tremendo ocurrió aquí. Algo ocurrió aquí muy importante. Dice la palabra así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así dijo el Señor: en los momentos más crudos, nada va a faltar, dijo Dios, hasta que venga la bendición más abundante. En el momento de escasez y en el momento más crudo, en el momento de la dificultad, es cuando el creyente debe crecer y aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. ¿Cuánto costaba por momentos a Elías aprender a confiar en Dios? Sin embargo, Dios lo puso allí frente a una viuda, y él aceptó ese desafío. Obedeció a Dios, le dijo a la viuda: ve y dame para mí, yo lo voy a comer primero. Imagínate cuando Elías comía la torta y miraba al hijo de la viuda. En una ocasión estábamos con mi esposa sentados en un restaurante afuera, comiendo, y de repente, mientras comíamos, miramos al costado. Alguien nos miraba, y miramos al costado, y eran 2 niños de la calle. Ya era como las 11 de la noche. Y estos niños, que apenas habrán tenido 6 o 7 años, quién sabe dónde estaban sus padres,
o quién sabe si los tenían. Nos miraban allí y no pudimos comer más. Nos miraban y dejamos el plato aparte y los hicimos que se sienten y que coman. Imagínatelo a Elías comiendo la torta cocida en la ceniza y de repente mirar al hijo: mamá, tengo hambre. Qué prueba tan dura, ¿cierto? Por momentos lo que tu mente dice se choca y se confronta con lo que Dios dice, con lo que Dios ordena. Por momentos tu mente dice: no te va a alcanzar a fin de mes, y Dios te dice: dámelo primero a mí, lo que a mí me corresponde. Y allí está la lucha, allí está la confrontación. Por momentos lo que Elías pensaba no era lo que Dios pensaba. Dios quería bendecir a esta mujer y la única forma era que esta mujer brinde lo que tenía para el profeta de Dios. En definitiva, ella lo hacía para Dios. Pero algo ocurrió en esta historia. La historia continúa y dice la Biblia: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Y entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Palabra viva es esta también de parte de Dios, y se merece también un aplauso glorioso y glorioso y más glorioso todavía. Aleluya. Santo es el Señor. La bendición vino. Elías atravesó una etapa. Elías iba dando pasos. ¿Cómo van tus pasos en el camino de Dios? ¿O todavía estás quizás recién empezando? ¿Hace cuánto que conoces a Dios y te estás comportando como alguien que escucha por primera vez la palabra del Señor? ¿Todavía estás en la largada? ¿Hace cuánto tiempo que se bajó la bandera para que todos salgan y vos estás ahí parado? Hay muchos que ya están superando etapas, han crecido en Dios, aprendieron lo que significa obedecer, a pesar de que tu mente no lo entienda. Elías había aprendido. La mujer había depositado desde ese día su confianza en Dios, algo que le agradó al Señor. Yo sé que todos nosotros un día, o la mayoría de los que estamos en este lugar, un día hemos depositado nuestra confianza en Dios y le dijimos: Señor, te aceptamos en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Y eso le agradó a Dios. Y fue un paso, una etapa que quedó superada. Pero algo ocurrió en la vida de esta mujer, y también que afectó a la vida de Elías. Dice la Biblia: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Murió la criatura. Este niño se murió. Pasos firmes, etapas se iban superando y de repente todo se cortó. Parece que algo quebró la bendición. Tal vez estabas caminando bien en los caminos de Dios y parecería que algo quebró la bendición. Cuando uno va creciendo y cuando uno va superando etapas, cada día las bendiciones son más grandes, pero también cada día la lucha satánica es más fuerte. El diablo, cuando ve que alguien está caminando a paso firme, va y comienza a ponerle obstáculos. El diablo no va a ponerle obstáculos al que recién conoce a Dios. Él va a ponerle obstáculos más grandes a los que ya están predicando a otras personas, a los que entendieron lo que significa brindar su corazón a favor de los demás, acercar el mensaje a los perdidos, a los que entienden la voluntad de Dios. Esta mujer dijo así. Ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Esta mujer, cuando enfrentó esta etapa tan dura, esta mujer dijo: es porque por los pecados que cometí antes. Mi hijo se murió por todo lo malo que yo hice en toda mi vida. Hace poco tiempo, hace muy poquito, estábamos hablando con una hermana. Y esta hermana me preguntaba qué me parecía a mí acerca de la sanidad interior. ¿Qué opinión tenía yo acerca de la sanidad interior? Yo creo que aquí se ve reflejado claramente
lo que significa la sanidad interior. Dice que esta mujer dijo a Elías: Elías, ¿para qué viniste a mi casa? ¿Para qué vino Dios a mi vida si me va a estar recordando todo lo malo que yo hice? Por eso se murió mi hijo. Y ahora mi hijo ya no está más conmigo. Esta mujer, a pesar de que vio bendiciones, a pesar de que disfrutó el milagro, todavía esta mujer no había superado otras etapas. Era apenas una creyente muy nueva. Es como aquel que viene a la iglesia, recibe sanidad y luego un hermano le mira mal y se aparta de los caminos de Dios. Se aparta porque es una persona inexperta. Apenas superó una etapa o dos, pero todavía no ha crecido en el camino. Todavía no es un varón valiente o una mujer esforzada, una mujer sabia. Todavía las pequeñas cosas le afectan como si fuesen las más terribles. Elías, cuando esto ocurrió, no quedó afectado como quedó afectada esta mujer. A pesar de que los dos habían visto el milagro, Elías tenía un crecimiento espiritual y Elías estaba dando pasos firmes. Esta mujer recién conocía a Dios. Esta hermana hace unos días me preguntaba qué opinión tenía yo de la sanidad interior. Yo le digo: mira, hermana, hay dos teorías o dos posturas o puntos de vista dentro de... Unos dicen que la sanidad interior es buena y sin sanidad interior la persona no podrá crecer jamás. Y que la sanidad interior consiste en ver los problemas del pasado, las situaciones difíciles, y poder solucionarlas para que no afecten al presente, a tu vida espiritual hoy. Y otros dicen que la sanidad interior no es de Dios, porque la sanidad interior te lleva al pasado y el pasado quedó sepultado con Cristo, por lo cual no es de Dios. Entonces esta hermana estaba, mientras me escuchaba, yo le decía: unos dicen que es de Dios por esto y otros dicen que no es de Dios. Pero yo escuché estas dos campanas y oré al Señor y le pregunté y le dije: Señor, ¿qué es esto que algunos le llaman sanidad interior? Eso no es de Dios. ¿Se debe o no se debe hacer? Yo recuerdo que cuando cierta persona llegó a la iglesia muy mal, esta mujer había sufrido un abuso en su niñez. Y cierto día, estando en la iglesia, se manifestaron los demonios y yo no sabía por qué. Y de repente, cuando voy a hablar con esta mujer después de echar fuera estos demonios, esta mujer dice: lo que pasa es que yo fui abusada cuando era niña y nunca me lo olvidé. Y nunca pude superar esto. Entonces yo en ese momento comencé a ministrarle conforme a la necesidad de aquel abuso. Comencé a aconsejarle y a darle una palabra de Dios para que quede sanada esa herida. Pero pasó el tiempo y cuando escuché estas dos campanas, me puse a orar a Dios y le dije: Señor, ¿qué es? Dios me dijo: está mal lo que hiciste. Está mal. Porque no puede venir al camino de Dios una persona emparchada. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. El Señor me dijo: hay tres momentos en la vida de una persona. Tres momentos importantes. Uno, cuando la persona es incrédula, cualquier hombre o cualquier mujer que me esté escuchando en esta noche. El segundo, cuando la persona acepta a Cristo en el corazón. Y el tercero, cuando la persona ya es un creyente en el camino de Dios, alguien que camina algunos años como un creyente. Dios me dijo: en estos tres momentos de la vida de un hombre, el anterior, el último, la vida antigua, la vida de ser incrédulo, jamás lo tenés que sanar, me dijo Dios. No hay que sanarlo por nada del mundo. A ese no hay que tocarlo. Ese está muerto y está crucificado juntamente con Cristo. Ese ha quedado sepultado. Y no tenés por qué ministrarle a nadie acerca de los pecados que tuvieron antes de conocer a Dios. Y yo le preguntaba al Señor: entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿debo rechazar la sanidad interior? Dios me dijo: no. Una persona sí puede ser sanada interiormente cuando ha caminado como creyente 5 o 10 años y por una u otra razón no crece. Tal vez en ese camino de creyente alguien
alguna falla tuvo, alguien le ha producido alguna herida, o se ha frustrado y necesita ser sanado en esa área. Pero me dijo Dios, vos jamás sanes al hombre antiguo, vos tenés que sanar al hombre nuevo. Desde que la persona aceptó a Cristo para atrás, no lo traigas nunca más a memoria, me dijo Dios. Yo dije, Señor, pero es que la gente se acuerda y es inevitable. La gente, cuando, a pesar de que son creyentes, se acuerdan de lo que sufrieron en su niñez. Esa es tu tarea, me dijo Dios, hacerle entender por una y otra manera que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, dijo el Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, tomará nuestras iniquidades y la echará hasta lo más profundo de la mar. Esta mujer necesitaba ser sanada, pero la sanidad interior no consistía en decirle a esta mujer, Elías no le iba a decir, mira mujer, lo que pasa es que las iniquidades que vos tuviste antes era porque vos eras débil, porque tu familia te presionó, porque tal vez alguien te agravió, te dañó sin darse cuenta o intencionalmente. No fue esa la tarea de Elías. Esta mujer dijo, Elías, has traído a memoria mis iniquidades, has venido para recordarme todo lo malo que yo hice. Así relata la Biblia. Palabra de Dios es esta, versículo 19, capítulo 17, libro de Primera de Reyes. Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esto es palabra viva de parte del Señor. Poder y potencia del cielo es esta. ¡Aleluya! Esta mujer decía, pero has venido para traerme mis iniquidades a memoria. ¿Por qué pasó esto? No lo entendía. Dice que Elías tomó al niño, oró a Dios. Dice que el alma de la criatura volvió y resucitó de entre los muertos y lo trajo y lo presentó a su madre. Cuando su madre lo vio, dijo, ahora entiendo que tú eres varón de Dios. No hacía falta ninguna sanidad interior. Hacía falta el poder de Dios, que Dios intervenga en esa situación. Esto que ocurrió con su hijo era un mensaje también para su madre. Era un simbolismo de lo que había ocurrido con ella. Ella por un momento quería que alguien le arregle y que alguien le haga sentir que todos los errores que cometió en el pasado, ya Dios se los había perdonado, o que lo había hecho por incredulidad, que alguien la sane interiormente quizás. Sin embargo, Elías con este hecho, con la actitud de levantar a su hijo de entre los muertos, en una palabra, él estaba demostrando también la vida espiritual de esta mujer estaba siendo reflejada en la vida de su hijo. Dios le estaba diciendo en una palabra, mira mujer, así vos moriste y yo te volví a levantar de entre los muertos. Una nueva criatura, renació una nueva persona. Dice la Biblia que el que no naciera de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. ¡Aleluya! Su hijo había muerto carnalmente y se había levantado, mas su madre espiritualmente aquel día murió carnalmente. Y cuando dijo a esta mujer, ahora entiendo que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca, esta mujer ahora estaba resucitando, estaba entendiendo que no había por qué ir y volver al pasado, sino que ahora esta mujer era una nueva criatura, que Dios no venía para condenarla por lo que había pasado anteriormente. Cierta hermana aquí en la iglesia, algo tremendo pasó con su vida. Esta mujer por muchos años ejerció la prostitución, el lesbianismo, cosas terribles. En todo lo que tiene que ver con esto, cosas terribles hizo.
Por más que yo le hablaba de Dios y le hablaba de Dios y le hablaba de Dios, no podía olvidar toda su vida. Y al no poder olvidar toda su vida, no podía crecer. ¿Por qué? Porque se sentía acusada por las iniquidades del pasado. Esta mujer jamás iba a recibir el milagro en ese espíritu. ¿Por qué? Porque ella sentía que se lo merecía. Por eso dijo, has venido para traerme memoria de mis pecados. Esto es consecuencia de mis pecados, dijo ella. Mientras que Elías le mostró que no era así, que había un propósito. Dios quería que esta mujer entienda que Él tiene poder, así como para levantar a su hijo de entre los muertos. Tenía poder para que su vida, que estaba muerta espiritualmente, ahora vuelva a la vida. Resucite una nueva mujer, no una mujer que se acuerde de su pasado. A esta mujer, por más de que yo le hablaba día a día, no podía crecer, no podía olvidar. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, fortalecela y enseñale que es una nueva criatura. No te detengas a mirar el pasado, ni trates de sanar al muerto. Imagínate que venga el doctor y quiera sanar al muerto. O que en una guerra caigan 2, 3 muertos por ahí y haya otros 2 que están heridos. Y el doctor vaya y quiera sanar al muerto. Mientras que al lado hay algunos que están vivos y están heridos. No, al muerto no, hay que sanar a los vivos. Hay personas que quieren sanar al muerto. Y yo antes quería sanar al muerto, y por más que lo vendaba al muerto, le daba palabra de aliento, el muerto estaba muerto. Y luego le decía, bueno, ahora anda a la iglesia y cantá con tu fuerza. Y si venía y estaba muerta esta persona espiritualmente, porque había aceptado a Cristo y fue una nueva criatura. Pero por no conocer este principio básico y fundamental de la palabra de Dios, dejó que toda la vida antigua y la mente antigua vuelva a su mente. Dejó que todo lo pasado volviese a su corazón. Entonces eso abre puertas a los demonios. Abre puertas para problemas en tu casa. Mujeres que no pueden olvidarse de los abusos o de las violaciones que sufrieron. Personas que no pueden olvidarse de los malos tratos que tuvieron en su niñez. Y lo que te está faltando no es una sanidad interior, tratando de sanar el problema antiguamente. Lo que necesitas es que alguien te dé una sanidad interior, solamente haciéndote saber y fortaleciéndote y convenciéndote por medio de la palabra de que vos naciste de nuevo desde el día en que aceptaste a Jesús en tu corazón. Desde ahí en adelante podemos hablar de sanidad. Desde ahí para atrás jamás nadie puede hablar de sanidad. La Biblia dice que Dios tomó tus iniquidades y las echó a lo profundo de la mar. Y por momentos yo me encontraba buscando las iniquidades de las personas. Cierta oportunidad Dios me hizo abrir los ojos. Con cierta persona me empezó a contar sus problemas. Y yo la dejaba y la escuchaba. Y en un momento me comenzó contando de su timidez. Luego me siguió contando de sus problemas emocionales. Luego terminó contándome de que había sido abusada. Luego de que había tenido otro intento de abuso. Y en un momento yo la escuchaba y el Espíritu Santo me dice, ¿te pareces a un psicólogo? Y yo digo, no, Señor, pero no soy un psicólogo. Estudié psicología por muchos años, pero no soy psicólogo. Y el Espíritu Santo me decía, reaccionar. Pero como no sabía cómo hacer, dejé que esta mujer me cuente todo y traté de darle algunos versículos bíblicos, orar por ella, pero no salió adelante. ¿Cómo iba a salir adelante? Si estaba muerta. Estaba hablando de una vida muerta. Y estábamos tratando los dos de arreglar a un muerto, a alguien a quien Dios sepultó. La Biblia dice que todo aquel que es bautizado es sepultado en el bautismo juntamente con Cristo y resucita una nueva persona. Se levanta una nueva persona de las aguas. De ahí para atrás no hay nada que hacer. No hay por qué volver a recordar lo pasado. Y el Espíritu Santo me dijo luego, tenés que hacerle entender a esa vida que es una nueva criatura. No lo entiende. ¿Cómo lo iban a entender ellos si ni yo lo entendía? Por momentos también a mi vida venían los pensamientos malos. Y cuando caminaba en los caminos de Dios, no lo podía entender. Y el Espíritu Santo me decía, cuidado que el diablo está queriendo levantar al muerto. Tal vez cuidado con tu vida que el diablo está queriendo levantar al muerto. A aquel a quien Dios desechó.
a aquel que no va a heredar el reino de los cielos porque vivió una vida de pecado y lejos de Dios, y por momentos vuelven los pensamientos de la vida antigua. Y Dios no quiere resucitar a ese muerto. Dios quiere resucitarte a vos y levantar y hacer una nueva criatura en el espíritu. Pero hay algunos que no logran entenderlo. Yo a esta mujer le hablaba y no lo entendía. Hasta que en un momento el Espíritu Santo me empezó a decir que la fortalezca en fe, que le enseñe que es una nueva persona, que es una nueva criatura, que no tiene por qué dejar que los pensamientos del pasado la molesten y la perturben en estos tiempos. Y que si bien los pensamientos van a venir, hay que resistirlos en el nombre de Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Esta hermana comenzó a salir adelante, comenzó a superar etapas, comenzó a crecer en el camino de Dios. Nunca más trajo memoria sus iniquidades. Aleluya. Algunos, sin embargo, no pueden aún entender esto. Pero escuchad lo que le ocurrió en la palabra de Dios. Dice que una mujer adúltera fue traída al Señor y le dijeron: Señor, según la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada. Luego de que el Señor le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. Todos se fueron. El Señor se levantó, estaba escribiendo en tierra, se levantó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ella le dijo: no sé. Ninguno de ellos quedó. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, vení, sentate aquí que te voy a hacer una sanidad interior. A ver, contame, ¿por qué andas adulterando vos por ahí? ¿Cuántos adulterios tuviste en tu vida? ¿Y por qué? ¿Cómo te nació el sentimiento de adulterar? ¿Qué? ¿Perdiste el amor por tu marido? Tenemos que sanarte espiritualmente porque si no, de aquí en más podés caminar mal. Dice que el Señor la miró y le dijo: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue para Dios. De aquí para atrás está borrón y cuenta nueva. Cuéntalo de ahora para adelante. Por tanto, dice la Biblia, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué vas a hacer ahora? Volver a tratar de sanar al muerto. Dios me dijo: no sanes a los muertos. Hay que mostrarle a la persona que fue resucitada, murió y se levantó una nueva vida. Así como Cristo murió en la carne y resucitó en el cuerpo y en el espíritu, así todos nosotros somos muertos en nuestro pecado y resucita un nuevo hombre. Cuando Jesús se levantó de los muertos, se había levantado una nueva generación de hombres. Una generación de hombres y mujeres que van a vencer a la muerte. Una generación de hombres y mujeres que van a vencer al pecado. Una generación de hombres y mujeres que van a tener un cuerpo glorificado en los cielos. Así el creyente muere al pecado y Dios lo resucita. Ahora es una nueva criatura. Si te estabas acordando de lo que viviste atrás, estás cometiendo el error que cometió esta mujer. Dios te va a mostrar que no es por tus pecados de atrás que estás pasando pruebas ahora. Es porque son etapas que estás superando. Los pecados de atrás están superados. ¿Hasta cuándo quieres que Dios te condene? Hay algunos que quieren que Dios los condene más y que no se sienten perdonados. Dicen: sí, Dios me perdonó, me da vida eterna, pero esto que hice en mi vieja vida lo voy a seguir pagando hasta mi muerte. Y esta mujer se vivía condenando. Se condenaba por lo que había vivido. El profeta Elías no le preguntó nada. ¿Qué es lo que hiciste, mujer, antes? Mataste a tu hijo, tuviste un aborto. ¿Qué es lo que hiciste? Engañaste a tu marido, defraudaste a alguien. ¿Qué es lo que hiciste? No le preguntó nada. Dice que Elías solamente fue y oró para que el milagro ocurra y el niño resucitó. Y esta mujer resucitó también de entre los muertos. Se levantó un nuevo niño y una nueva mujer. Así también vos en esta noche se va a levantar un nuevo creyente, una nueva creyente. ¡Aleluya! Yo no sé si estás entendiendo esto. Dios me dijo: desde que aceptan a Cristo para atrás, no hay que sanarlo a nadie. Ahora, si alguien conociendo a Dios ha cometido errores, tal vez si ha adulterado, tal vez si cayó en algún pecado, a él sí hay que tratar, pero específicamente ese tema. No permitir que ese tema te lleve al pasado.
Por momentos así comienzan algunos. Sí, lo que pasa es que le mentí a un hermano. Ay, ¿por qué le mentiste? Y bueno, yo por cuando era chiquito también le mentí a mi mamá. Le mentí a mis hermanos. Saltaron, no se dieron cuenta. El diablo es tan astuto que tal vez cometiste un error en el camino de Dios y hace que enseguida asocies ese error con tu vieja vida. Y Dios te dice, no lo hagas. Y después te acordás de que por la mentira tu padre te castigó y tu padre también te castigaba duramente. Y así me castigaba duramente mi padre y ya estás recordando toda tu vieja vida nuevamente. Te encontrás parado en medio del viejo hombre, tratando de sanar al muerto. Algo tremendo. Dios te dice solamente hay que sanar a la persona que ha cometido un error en el camino de Dios y solamente sanar esa situación. Nada más. No volverse al pasado. En un momento cuando el Espíritu me dijo, te estás pareciendo un psicólogo, abrí los ojos, dije, claro, ¿y qué diferencia hay? Aunque hay psicólogos cristianos hoy en día, no lo sé, cada cual arreglará su asunto ante Dios. Pero Dios me dijo, vos no hagas eso. Yo trataba de decirle, bueno, ¿y qué más hiciste? ¿Y cómo pasó? Bueno, es que Dios aquí y allá, y Dios me decía, no es así. Yo ponía mis fuerzas para ayudar a otras personas. Mis intenciones eran buenas, pero mis métodos eran malos. Mientras Dios dice en su palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con el poder de Dios, con el espíritu que recibiste cuando naciste de nuevo. Algo tremendo ocurrió hace muchos años. Cierto hombre se acercó a un creyente y Dios le dijo a este creyente, a este varón, le dijo, alguien va a venir y va a pedir que ores por él. Y este que viene es Saulo. ¿Te acuerdas de Saulo? Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que mataba a los creyentes. Y él le dijo, no, Señor, pero yo he escuchado cómo este hombre hizo tanto mal a tus hijos, a tu iglesia, cómo los mató, los entregaba en las cárceles, en las sinagogas. Dice que cuando Dios le dijo a Ananías, Ananías, instrumento escogido me es este para anunciar el evangelio a los gentiles. Dice que cuando se presentó Saulo y Ananías oró por él, Dios le dijo, Ananías, he aquí este varón está en su casa y clama, está ayunando y él ora. Se acercó entonces Saulo y Ananías dice que cuando lo miró había obedecido a la voz de Dios. No le preguntó, pero Señor, ¿será que en realidad este se convirtió? Mira que los que una vez mataron después les queda como un instinto asesino. Así te dice el diablo, ¿cierto? Vos que adulteraste antes cuando eras incrédulo, mira que algo te queda. Mira que te voy a presentar por allí una tentación, una prueba y vas a caer en lo mismo que caíste antes. Y el diablo se las ingenia para hacerte volver a vivir lo pasado. Pero como Dios le había hablado a Ananías, Ananías cuando lo vio a Saulo, no le preguntó, Saulo, en realidad te convertiste. En realidad ahora ya estás dispuesto a amar a Dios. Entendiste que no hay que perseguir a la gente, que no hay que matar a la gente. ¿Por qué lo hacías? Dice que Ananías no preguntó nada, simplemente entró Saulo y Ananías impuso la mano sobre él, escamas se le cayeron de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo de Dios, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Saulo se levantó de entre los muertos. ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie esta noche. No sé si con esto el diablo te seguirá acusando. Hay milagros que van a ocurrir y no es que los milagros no ocurren por tus pecados. Los milagros no ocurren porque hay etapas que superar, porque hay pasos importantes que dar y hay que crecer espiritualmente. Hay que olvidarse de lo pasado, dar pasos firmes y clamar a Dios. Esta mujer no podía orar a Dios, porque si esta mujer se arrodillaba a orar, en su mente algo le decía, pero si vos fuiste una pecadora durante toda tu vida, no tenés cara para orar ahora a Dios. Entonces dice que Elías tomó al muchacho y oró por él. La mujer no podía orar, no estaba en condiciones de orar. No porque no pudiese, sino porque es la acusación que tenía en su mente, el tormento
que tenía en su mente no le permitía clamar a Dios. No podía levantar los ojos porque decía: Dios no me va a escuchar. Yo no soy digna, he cometido muchas cosas malas, no puedo pedirle a Dios un milagro. Solamente tengo que aguantarme. Y esta es la situación que estoy viviendo y nada más. Sin embargo, la palabra cuenta que Elías tomó al muchacho y oró por él. Elías también cometía errores. Todos cometemos errores. Mas la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para limpiar nuestro pecado y quitarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Ahora es el momento. Yo no sé cuándo conociste a Dios. Sin embargo, desde que conociste a Dios para atrás, no permitas jamás en toda tu vida de creyente que alguien ponga una mano encima de esa vida, o que alguien quiera sanar a ese muerto. Yo lo que antes hacía a personas que estaban mal, le decía: bueno, Dios va a sanar, Dios te va a hacer olvidar el problema. En realidad, Dios quiere que vos puedas vivir ahora una vida distinta. Y hacía más hincapié en la sanidad del problema, y lo traía vendado al muerto, y lo traía a la iglesia, y seguía muerto, por supuesto. Seguía muerto porque no podía orar, no podía olvidarse de lo que había vivido. Pero cuando esta persona entendió que ahora era una nueva criatura, que lo de atrás estaba muerto, sepultado para siempre, cuando el diablo la quería acusar, decía: diablo, vete. Yo no soy a quien me venís a acusar. La que vos buscás está sepultada. Cuando el diablo venga a acusarte, decirle: diablo, al que venís a buscar está sepultado y bien muerto. Así que si me querés acusar con pecados del pasado, andá y buscalo por ahí donde lo tendrás enterrado, Dios no lo sé. Dice que en lo profundo de la mar tal vez está el viejo Hernán Cortés ahí debajo de lo profundo de la mar. Tal vez al lado tuyo. O algunos quizás se levantaron de entre los muertos y andan por aquí vivos todavía, tratando de que alguien los sane. Dios no te quiere sanar. A la vieja vida Dios no la sana. Dios sana al nuevo creyente. Al incrédulo Dios no lo sana, lo mata. Dice: vos sepultate aquí en el agua. Que muera el viejo hombre y se levanta un nuevo hombre conforme a la imagen de Dios. Imagínate, el diablo viene a cobrárselas de todas las que hiciste anteriormente. Pero ¿qué ocurre cuando alguien tiene deudas y muere? Vienen a golpear la puerta de tu casa y dicen: vengo a cobrarle una deuda aquí a fulano. Firmó aquí un pagaré a fulano. Y bueno, vengo a cobrarle una deuda, si no le vamos a embargar o lo vamos a meter preso. Bueno, hagan lo que quieran. Este murió hace como 5 años. ¿Y qué hacen con ese comprobante? ¿Y qué van a hacer? Y murió y no le van a ir a secuestrar el cajón, embargarle el cajón, los huesos. El diablo viene día a día y dice: acá tengo un comprobante que vos te acordás cuando eras incrédulo. Mirá los pecados que te mandabas. Sin vergüenza, te dice el diablo. Mirá, y ahora te venís a ser el creyente. Viene a cobrarte el pagaré, ¿cierto? Vos decirle: diablo, mirá, el que buscas está sepultado hace como 4 o 5 o 20 años. Y el que está en Cristo es nueva criatura. Nueva criatura es. ¡Aleluya! ¡Santo es el nombre del Señor! Vamos a orar en esta noche. Yo sé que hay personas escuchando este mensaje por radio y por cassette, que ahora entienden cuál es la verdadera sanidad interior que Dios hace en el creyente. Dios te sana de errores. El creyente que tal vez por 2 años o 3 años no salía a predicar, Dios lo sana en esa área. Pero jamás Dios va a sanar al incrédulo. A tu vida mundana Dios no la quiere sanar. No la quiere sanar, porque no ese es el plan de Dios. Dios tiene poder para hacer nacer una nueva criatura. Dios le dijo a Nicodemo, se acercó al Señor. Y el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Nicodemo venía acercándose al Señor para ver de qué manera el Señor podía arreglar su vida. Él quería seguirle, pero tenía miedo a la gente. Era un discípulo encubierto por temor a los demás, como tal vez los hay algunos escuchando en este día.
Sin embargo, el Señor le dio una respuesta que Nicodemo no se la imaginaba. Nicodemo se imaginaba que el Señor le podría haber dicho: bueno, Nicodemo, aquel pecado que hiciste, rezate 20 Padre Nuestro, 30 Ave Marías y todo va a andar bien, Nicodemo. Y el Señor lo miró a Nicodemo y le dijo: Nicodemo era un religioso, un principal de la sinagoga, como un sacerdote. Y el Señor le dijo: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, sorprendido, le dijo: ¿y cómo puede hacerse eso? Vos te preguntarás: ¿y cómo es que Dios me hizo nacer de nuevo y no me enteré? El Señor le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres en agua y en espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. ¿Alguien de los que están escuchando en este día se acuerdan de qué es lo que hicieron o dónde estaban antes de que fuesen bebés? Antes de que naciesen aquí en la tierra. Hacer un esfuerzo. Antes de que entrases al vientre de tu madre, ¿te acordás de lo que había antes? ¿Dónde estabas? ¿Qué eras? Alguien dirá: pastor, es una locura. Y bueno, así debe ser una locura. Acordarte de las cosas pasadas antes de tu nuevo nacimiento es una locura. Tenés un nuevo nacimiento y desde ahí para adelante tiene que contarse ahora tu vida de creyente. Si alguien está escuchando este mensaje y ahora entiende que no debe acordarse más del abuso, de la violación, del aborto, Dios dice: eso murió para mí. Y no le agrada a Dios la gente que va a escarbar en el pasado. Los psicólogos harán eso, los creyentes no lo hacemos, o no lo debemos hacer. Dios quiere ahora que comprendas que has nacido de nuevo. Todo quedó atrás en el olvido, murió. El viento sopla, le dijo el Señor a Nicodemo, y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo miraba sorprendido al Señor. El Señor le dijo: no te sorprendas, Nicodemo, de lo que te digo. Hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto testificamos. Y si te hablé de cosas terrenales y no las entendéis, ¿cuánto más si te dijese las espirituales? Nicodemo estaba pasmado, impactado. ¿Cómo es de nacer de nuevo? ¿Cómo es de como el viento? No entendía nada. Mas a vos se te fue revelada esta gran verdad. Nacer de nuevo, aceptar a Jesús en tu corazón. Vivir ahora un nuevo nacimiento, experimentar un nuevo nacimiento. Ser guiado por el Espíritu, donde Dios te diga que vayas, ir ahí para crecer, así como creció Elías. Dios le dijo: anda Elías para allá, y Elías se fue, se movió. No importaba lo que su mente decía. Cuando nacimos en la carne, nos guiábamos por lo que nuestros pensamientos decían, más que el que nace en el Espíritu es guiado por lo que el pensamiento de Dios dice, por lo que la palabra ordena. Así como el viento. Yo voy a invitar a todos los que estén escuchando este mensaje, que nunca hayan aceptado a Jesús y que hoy deseen hacerlo, que cierren sus ojos, pongan una mano en el corazón, solamente los que nunca aceptaron a Dios o hayan estado apartados de los caminos del Señor, y que repitan esta oración conmigo en voz audible. Señor Jesús, en esta noche quiero aceptarte en mi corazón, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida eterna. Guíame con tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.